Hola, bienvenidos a Más allá del miedo. un podcast en el que encontrarán historias que les harán desear que el miedo fuera el destino final. Porque siempre, siempre iremos un poco más allá. Obtenemos nuestras historias en las redes y sobre todo de nuestros seguidores. Comparte tu miedo, tu historia y sé parte del viaje. Más allá del miedo. Estás en la Ciudad de México, un lugar que puede ser por sí mismo aterrador. Las noches en los lugares oscuros y vacíos guardan muchas sorpresas, casi nunca agradables. El metro. Millones de personas lo usan todos los días, pero no solo personas, al menos no solo personas vivas, habitan y transitan por todos los rincones, pasillos y túneles de ese gusano anaranjado que viaja por debajo de la tierra. Esta es una de sus historias. Más allá del miedo. Esta historia la obtuvimos de las redes y de testimonios de trabajadores del metro. En la década de los 80 hubo un ingeniero de ascendencia rusa llamado Víctor Castilla Platonov. Medía 1,90 m, tenía ojos claros, cabello quebrado, casi rubio. Todos cuentan que era amable y que tenía buena experiencia en la conducción de trenes, así como en la supervisión de vías. Un día, en 1988, le pidieron hacer un cambio de vías para un servicio provisional, por una descompostura cerca de la estación Hidalgo. Platonov era el más indicado para asistir la avería. De un salto, el ingeniero bajó a las vías. Caminó por el oscuro pasadizo hasta llegar al tren problemático. Pero el regulador no dio aviso de que había un hombre en vías, por lo que entre las estaciones Potrero y La Raza fue arrollado por un tren. Varios trenes más le pasaron encima, hasta que, varias horas después, encontraron restos de su cuerpo y de su uniforme en el primer tren que lo arrolló, y después en el segmento de la vía en donde ocurrió la tragedia, donde también encontraron su credencial. Varios meses después, durante la revisión de rutina de las vías, cuando el servicio se detiene, llegó un nuevo supervisor. Él se encargaba de cortar la corriente eléctrica de las vías y registrar a todos los ingenieros que llegaban e indicarles qué tramo les correspondía. Los ingenieros se anotaban, algunos llegaban en grupo y otros llegaban solos, y entraban a los túneles para hacer su trabajo. Ya en la madrugada, antes de que se reanudara el servicio, el supervisor hizo su pase de lista para verificar que todos habían regresado. Y él decía que no podía reactivar la corriente eléctrica porque había un ingeniero que no había regresado. Todos los trabajadores se conocían bien, tenían muchos años trabajando juntos, así que le insistieron en que ya estaban todos, que el servicio podía reanudarse con tranquilidad. El supervisor dijo que él tenía registrada la entrada y salida de todos menos uno, el ingeniero Castilla Platonov, que todavía no regresaba. Los ingenieros y trabajadores no dijeron nada y se despidieron, dejando al joven supervisor esperando en la estación. Unos minutos después, el personal del puesto de control se comunicó con él y le dijeron que no se preocupara, que restableciera la corriente y se dirigiera al puesto de control. Tras negarse un par de veces, lo hizo y se dirigió al puesto de control para entregar su registro. Cuando llegó, le preguntaron por el ingeniero que no había vuelto, y él lo describió. Alguien del puesto de control le mostró una fotografía y él confirmó que era esa persona. Que incluso
le había mostrado su credencial. Los controladores se miraron entre ellos y finalmente uno se animó a decirle que el ingeniero Castilla Platonov estaba muerto, que había visto un fantasma. El supervisor se desmayó al instante. Lo llevaron al hospital, donde confirmaron que le dio un infarto. Después de eso, varios conductores, y sobre todo nuevos, le contaban a sus jefes que allá adentro se toparon con un supervisor alto, casi rubio, que decía llamarse Platonov, que incluso les enseñaba su credencial del metro. Cuando los jefes escuchan esto, nerviosamente les dicen a sus subalternos que Platonov murió aplastado por varios trenes años atrás, allá por 1988. Todos se enmudecen y un profundo escalofrío invade sus cuerpos. Más allá del miedo.